Encontré mi propia firma falsificada en un contrato, y estaba estampada con la pluma de mi abuelo, y eso era solo el principio. El cristal todavía crujía bajo mis zapatos cuando di un paso atrás. La puerta corredera del salón yacía hecha trizas, fragmentos brillando bajo la luz del candelabro. El aire estaba cargado de vino derramado, perfume barato y un silencio viscoso, apenas roto por el zumbido de la nevera. Mi madre, con la cara roja y el vestido torcido sobre un hombro, respiraba agitadamente a 2 metros de mí. No me miraba a los ojos. «Levántate», escupió, sin moverse. «No finjas que te duele». No respondí. Notaba la sangre caliente bajar por mi antebrazo desde un corte en la muñeca, pero lo único que me dolía era la calma con la que ella lo había hecho. Detrás de ella, su marido, mi padrastro, se mantenía con un vaso medio lleno, apoyado en la isla de la cocina, como si todo aquello fuera una escena aburrida de una serie que ya había visto. «Ha sido un accidente, ¿verdad?», dijo él, mirando por encima de mi hombro hacia el jardín, como si hablase con alguien invisible. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de control. Sentía cómo cada músculo me exigía devolver el golpe, gritar, romper algo más grande que esa puerta. Pero en lugar de eso, me agaché, recogí un trozo de vidrio, lo puse sobre la mesa de centro y lo giré entre los dedos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que este cristal era irrompible? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella dio un paso hacia mí, tambaleándose. El tacón de su zapato se enganchó en la alfombra y por un instante pareció una actriz fuera de papel. Luego, la furia regresó a sus ojos. «Si no hubieras abierto la boca en la mesa», empezó. «Todos ya sabían que mentías», la interrumpí. Su respiración se volvió más rápida. Y entonces lo vi, un destello de duda, de cálculo. No era solo rabia. Sabía que había ido demasiado lejos. En el marco de la puerta apareció Carlos, el viejo amigo de mi abuelo y actual administrador del patrimonio familiar. Llevaba un abrigo gris oscuro y una carpeta de cuero bajo el brazo. No dijo una palabra. Solo miró a mi madre, luego a mí, y después bajó la vista al suelo cubierto de cristales. «¿Qué haces aquí?», gruñó mi padrastro, alzando un poco la voz por primera vez en la noche. Carlos se encogió de hombros, como si la pregunta no mereciera respuesta. Sacó un pequeño dispositivo negro de la carpeta y lo dejó en la mesa, junto al trozo de vidrio que yo había colocado. Una luz roja parpadeó. Mi madre dio un paso atrás, ahora sí con miedo. «Esto no es. No puedes», balbuceó. Carlos levantó la mirada hacia mí. «Creo que es el momento», dijo, sin levantar la voz, pero con un peso que llenó toda la estancia. Mi padrastro dejó el vaso. El sonido del cristal contra la encimera fue seco. Final. Yo respiré hondo. Sentía el latido en la muñeca herida, pero también otro latido, más profundo, que llevaba años esperando. Miré el trozo de vidrio, la luz roja, las manos vacías de mi madre, y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente qué decir. «Creo que sí, Carlos. Creo que es hora de empezar». Y entonces, mientras el silencio volvía a engullir la casa, empecé a pensar en cuándo había empezado todo. La mañana siguiente fue una carcasa hueca. El sol entraba por las persianas medio cerradas, dibujando franjas sobre el suelo como barrotes. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, el café enfriándose delante de mí. La puerta corredera ya no estaba. Solo quedaba un plástico transparente sujeto con cinta, que se movía con cada ráfaga de viento. Mi madre no había salido de su habitación. Mi padrastro, en cambio, silbaba mientras rebuscaba en la nevera, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño de mi parte. «¿Vas a hacerte la víctima?», dijo sin mirarme, con la voz amortiguada dentro del frigorífico. «Un hombre de verdad no se queda callado cuando le empujan». Lo miré. No había ira en mi cara, no podía permitírmela. «Depende de quién empuje», respondí. Él sonrió, cerró la nevera y se llevó una botella de zumo al salón. Su silbido se alejó, pero dejó un eco, como un recordatorio de que el juego seguía en marcha. No comprobé el teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Carlos, pero no las devolví. No todavía. Me limité a escuchar la casa.
El goteo del grifo, un coche que pasaba fuera, el crujido leve de la madera bajo pasos que no eran los míos. Desde la cocina podía ver el jardín. La luz de invierno hacía que todo pareciera más afilado, menos acogedor. Allí, junto al seto, estaba el cenicero que mi madre usaba cuando hablaba por teléfono con sus amigas. Anoche, después de que se rompiera la puerta, la vi ahí, fumando con la espalda recta, como si cada calada borrara la escena que acababa de ocurrir. Me levanté, crucé el salón y me quedé tras la cortina, mirándola a través del cristal roto. Hablaba al móvil, con un tono dulce, casi infantil. Se reía. El humo se enroscaba a su alrededor como si fuera parte del decorado. No mencionaba nada de lo ocurrido. En su mundo no había sucedido. Recordé otra tarde, hace 3 años, en el mismo jardín. Yo acababa de cumplir 21. Ella organizó una fiesta con gente importante, según dijo. Durante la comida me presentó como el heredero nominal por capricho de mi padre, y todos rieron. Yo también sonreí. Entonces aprendí que a veces sobrevivir consistía en reír cuando querías morder. Ahora, mirando su perfil recortado contra el seto, me di cuenta de que seguía usando la misma estrategia. Ella mentía, y yo dejaba que lo hiciera. Pero la diferencia era que esta vez yo tenía piezas que ella no conocía. Vi a mi padrastro salir al porche con la botella de zumo en la mano. Se inclinó hacia ella, le dijo algo al oído. Ella asintió, con esa media sonrisa que reservaba para cuando planeaban algo juntos. Él señaló la casa, y por un momento sus miradas se dirigieron a la ventana donde yo estaba. Aparté la cortina despacio, como si nada. Dejé pasar unos minutos antes de volver a la cocina. Abrí el cajón de la mesa y saqué una carpeta azul. Dentro, copias de transferencias, facturas infladas, extractos bancarios con firmas que no eran mías pero llevaban mi nombre. Llevaba años recopilando todo eso, sin saber exactamente cuándo lo usaría. Esa carpeta olía a tinta y polvo, pero también a paciencia. Escuché un golpe en la puerta principal. No era Carlos. Era un mensajero, entregando un sobre grueso a nombre de mi padrastro. Él lo abrió allí mismo, en el recibidor, sin ocultarlo. Dentro, papeles con sellos oficiales. Sus cejas se fruncieron y por primera vez esa mañana dejó de silbar. Me guardé la carpeta bajo el brazo y subí las escaleras sin que nadie me detuviera. Mientras subía, sentí cómo el aire cambiaba, más pesado, más denso. Tal vez era solo en mi cabeza, o tal vez era el presentimiento de que la grieta se estaba ensanchando. Y por primera vez en días no me importó comprobar qué había en ese sobre. Sabía que, tarde o temprano, ellos me lo enseñarían sin querer. Subí a mi habitación y cerré la puerta despacio, como si el sonido pudiera delatarme. El aire estaba quieto, cargado con el olor de madera vieja y papel. Me senté en el escritorio y abrí la carpeta azul. Una a una, extendí las hojas sobre la superficie. Transferencias a cuentas desconocidas, gastos absurdos disfrazados de mantenimiento, contratos firmados con mi nombre en tinta que no había tocado. Pasé el dedo por una firma falsificada. La curvatura de la letra era tan precisa que casi parecía mía. Casi. Saqué el móvil y marqué el número de Carlos. Contestó al segundo tono. ¿Estás bien?, preguntó, sin saludo previo. Depende de lo que entiendas por bien. Hubo un silencio breve, cargado. Tenemos suficiente para empezar. Lo que pasó anoche. Solo confirma el patrón. Miré hacia la ventana. En el jardín, mi madre y mi padrastro ya no estaban. No quiero precipitarme, dije. No es precipitación si llevas años esperando. Colgué sin prometer nada. Me quedé sentado, escuchando la madera crujir bajo pasos que se acercaban por el pasillo. No eran pesados, más bien medidos. La puerta se abrió sin llamar. Mi padrastro asomó la cabeza. «¿Tu madre quiere hablar contigo?» Yo no. Sonrió como quien escucha a un niño testarudo. «¿No es una invitación?» Me levanté. Llevé la carpeta conmigo, no por necesidad, sino porque quería que la viera. Sus ojos se posaron en ella un segundo y su sonrisa se afiló. En el salón, mi madre estaba sentada en el sofá,
un vaso de vino en la mano, a pesar de que eran las 11 de la mañana. Me hizo un gesto para que me sentara. No lo hice. Anoche, empezó. ¿Fue un malentendido? ¿Cuál parte? ¿La mentira o el empujón? Sus labios se tensaron. No vas a llegar a ninguna parte con esa actitud. Este patrimonio necesita estabilidad. Y tú... Hizo una pausa, midiendo las palabras. Tú aún no estás preparado para manejarlo. Me reí, pero sin sonido. Llevo preparándome desde que cumplí 18. Mi padrastro se acercó por detrás del sofá y apoyó las manos en el respaldo, inclinándose hacia ella. Podemos arreglarlo todo si colaboras, dijo él. Nadie necesita saber lo que pasó. Abrí la carpeta y dejé caer sobre la mesa 3 documentos. Los miraron como si fueran en otro idioma. Ya lo saben, dije. Fue solo una micromuestra. 3 páginas de decenas. Un golpe de tanteo. Vi cómo sus expresiones cambiaban. Primero incredulidad, luego una chispa de inquietud. ¿Qué pretendes?, preguntó ella, con voz más baja. Ver qué hacéis cuando sabéis que os están mirando. Guardé las hojas y me dirigí a la puerta. Detrás de mí, escuché el tintineo del vaso contra la mesa, un sonido seco, nervioso. En el pasillo, respiré hondo. No era alivio, era cálculo. Cada palabra dicha, cada gesto observado, era una pieza más. Pasé el resto de la mañana revisando correos antiguos, fotos, mensajes. Encontré una cadena de correos entre mi madre y un consultor que resultó ser un prestamista encubierto. Las fechas coincidían con la venta apresurada de un terreno familiar. Todo estaba ahí. Solo necesitaba hilarlo. A media tarde, recibí un mensaje de Carlos. Puedo conseguir la grabación del comedor de anoche. Confírmame si quieres que lo mueva. Lo miré durante un minuto entero. Luego escribí. Muévelo. Pero despacio. Sabía que cada paso debía parecer casual. Demasiado rápido, y sospecharían. Demasiado lento, y podrían cubrirse. Cuando bajé a por un vaso de agua, los encontré en el porche, hablando en susurros. Al verme, callaron. Fingí no notar nada. Al subir de nuevo, me repetí lo que llevaba años sabiendo. La paciencia no es pasividad. Es la forma más afilada de ataque. Y la mía estaba a punto de cortar. Esa noche, la casa estaba extrañamente iluminada. Luces encendidas en todas las habitaciones, como si quisieran borrar las sombras a fuerza de electricidad. El comedor olía a carne asada y a algo más. Tensión. Mi madre había preparado una cena familiar. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que solo usaba en Navidad. Mi padrastro abría una botella de vino, silbando una melodía que no reconocí. Todo parecía una representación barata de normalidad. Me senté al final de la mesa, con la carpeta azul a mi lado. No dijeron nada al respecto, pero sus miradas iban y venían hacia ella. «Brindemos», dijo ella, alzando su copa. «Por la familia». Levanté la mía, pero no bebí. «Por la verdad», respondí. Su mano tembló apenas, y el vino dejó una línea roja en la servilleta. La comida transcurrió con comentarios forzados hasta que mi padrastro se inclinó hacia mí. «Carlos ha estado rondando demasiado», dijo en voz baja. «¿Qué te está metiendo en la cabeza?» «Solo me recuerda a quién pertenece este patrimonio», contesté. «A todos nosotros», intervino mi madre, con un tono que pretendía ser conciliador y solo logró sonar como advertencia. Me incliné hacia adelante. «No. Sabes perfectamente que no es así». El silencio fue tan denso que casi se podía cortar. Entonces ella dejó el tenedor sobre el plato y sin previo aviso se levantó. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo detrás de mí. «No vas a arruinar lo que hemos construido», susurró cerca de mi oído. Me giré para mirarla, y fue ahí cuando todo se rompió. Sentí sus manos en mis hombros y, antes de reaccionar, un empujón seco. La silla se deslizó hacia atrás, golpeó el suelo, y yo caí contra la puerta corredera recién reparada. Esta vez el cristal no cedió, pero el golpe me dejó sin aire. «¡Basta!», grité, incorporándome. Ella retrocedió, respirando con fuerza. Mi padrastro no se movió para ayudarme, solo se sirvió más vino. Me quedé de pie, mirando a ambos.
y supe que esta era la imagen que necesitaba: el abuso, la indiferencia, la arrogancia. Sin decir nada, cogí el teléfono y marqué. «Carlos», dije cuando contestó, «activa el protocolo». No me importó que ellos escucharan. De hecho, lo quería. Mi madre intentó acercarse, pero di un paso atrás. «No sabes lo que haces», dijo, pero su voz carecía de la seguridad habitual. «Sí, por fin lo sé». Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me apoyé en ella, respirando como si acabara de correr una maratón. Mi cuerpo temblaba, no por miedo, sino por el peso de la decisión tomada. En el escritorio, el ordenador mostraba una carpeta abierta con los documentos escaneados. Uno a uno, los envié al correo cifrado de Carlos. Transferencias, contratos, mensajes, todo. Mientras la barra de progreso avanzaba, recordé algo: el espejo de mi abuelo, ese enorme óvalo con marco de madera tallada. Bajé a su despacho. El espejo seguía allí, pero rajado en un costado, una línea torcida que deformaba los reflejos. Me vi fragmentado, roto en partes. En ese momento supe que no había marcha atrás. Escuché pasos rápidos en el pasillo, golpes en la puerta del despacho, la voz de mi madre, ahora sin disfraz. «¡Ábreme! ¡No puedes hacer esto!». No respondí. El archivo terminó de enviarse. Cerré el portátil, me quedé mirando mi reflejo quebrado y pensé que, quizás, ya llevaba mucho tiempo así. Cuando salí, ellos ya no estaban en el pasillo. El silencio de la casa era casi un alivio, pero sabía que no duraría. Lo peor aún estaba por venir, y esa certeza, en lugar de asustarme, me sostuvo en pie. A la mañana siguiente, el silencio había cambiado de forma. Ya no era un vacío, sino un ruido sordo que se sentía en las paredes, como si la casa supiera lo que estaba por ocurrir. Bajé a la cocina. No había rastro de desayuno, ni olor a café. Solo encontré a mi madre sentada en la encimera, con una bata de seda y un cigarro encendido. El humo formaba espirales que subían hasta el extractor apagado. «¿Qué has hecho exactamente?», preguntó sin girarse. Me serví un vaso de agua antes de contestar. Lo que llevaba años preparándome para hacer. Se rió, pero era una risa hueca, de garganta seca. «Eres un niño. No entiendes que aquí nadie gana». «Yo no estoy intentando ganar», dije. «Estoy intentando parar». Sus dedos golpeaban la encimera con un ritmo irregular. No sabía si era nerviosismo o rabia contenida. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Un golpe seco, autoritario. Ella y yo nos miramos un instante. En la puerta estaba Carlos, acompañado de una mujer que no conocía. Vestía un traje gris, el cabello recogido y una carpeta metálica en la mano. «Este es Lucía», dijo Carlos. «Unidad de Delitos Económicos». Mi madre perdió el color, pero recuperó el gesto de inmediato. «No tienen derecho a entrar sin una orden», dijo. Lucía levantó un documento plastificado y lo sostuvo a la altura de sus ojos. «La tenemos». Entraron. Carlos no dijo nada más. Caminó directo al despacho de mi abuelo. Lucía me pidió que le mostrara la caja fuerte. No me sorprendió que supiera dónde estaba. Mientras ella abría el panel oculto en la pared, mi madre se acercó a mí. Su voz era baja, casi un siseo. «Si sigues con esto, no solo nos destruyes a nosotros, te destruyes tú». «Ya no se trata de nosotros», respondí. Lucía extrajo carpetas, memorias USB, sobres con sellos antiguos. Todo fue colocado en una bolsa de evidencia. Mi padrastro apareció en el pasillo, con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados. «¿Qué demonios pasa aquí?», gruñó. Carlos le mostró otro documento. «Congelación preventiva de cuentas, inmediata». «Esto es una broma», se rió mi padrastro, pero su voz ya no tenía la seguridad de siempre. Yo observaba en silencio. Era como ver un escenario cambiar de decorado delante de ti. En segundos, el poder que creían tener se estaba desmoronando. Mientras los agentes seguían revisando, me acerqué a Carlos. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque lo que encontramos anoche cambia todo». Me miró directo. «No es solo malversación. Hay coacción, amenazas a testigos y... algo más». Me entregó un sobre cerrado. Dentro había una serie de capturas de pantalla, mensajes entre mi padrastro y un contacto con un alias.
Había cifras, instrucciones, incluso fotos de personas que no conocía. No solo querían tu patrimonio, dijo Carlos. Querían usarlo para mover dinero que no te imaginas de dónde viene. Sentí como el marco del conflicto se expandía. Ya no era una disputa familiar. Era algo que podía arrastrar a otros, gente fuera de esta casa. Entonces no es una guerra privada, dije. Exacto, confirmó Carlos. Y si no lo frenamos, no habrá línea que puedas volver a cruzar. Asentí, aunque dentro de mí todo estaba cambiando de sitio. Ya no pensaba en castigo, sino en detener una máquina mucho más grande. Cuando los agentes se marcharon, mi madre y mi padrastro se quedaron en el salón, rodeados de huecos donde antes había documentos, discos duros, sobres. Parecían figuras de cera olvidadas. Subí a mi habitación. En el escritorio, la carpeta azul seguía allí, pero ahora era solo una pieza más en un tablero mucho más amplio. Ya no se trataba de esperar el momento. El momento había llegado, y lo que venía exigía algo más que paciencia. Exigía que me convirtiera en otra persona. 3 días después, la casa ya no me pertenecía en silencio. Era un lugar vigilado. Sabía que Lucía y su equipo seguían cada movimiento, y Carlos me llamaba a horas precisas, nunca por casualidad. La estrategia cambió. Ya no era cuestión de resistir. Ahora era construir. Carlos me citó en un café del centro, un lugar pequeño, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera oscura. Allí me presentó a Javier, un analista forense de datos. Tenía la mirada rápida y las manos inquietas, siempre tocando el portátil como si fuera una extensión de sí mismo. Con esto, dijo Javier, girando la pantalla hacia mí, podemos trazar todas las transferencias desde el patrimonio en los últimos 10 años. Si hay conexiones con redes ilegales, saldrán aquí. Miré los gráficos que se formaban. Líneas, nodos, cifras que se multiplicaban como un mapa de una ciudad invisible. Pero para completar el diagrama, añadió, necesito acceso físico a sus dispositivos personales. Teléfonos, portátiles, todo. Asentí. No sería fácil, pero había una oportunidad. La recepción benéfica del sábado en el Hotel Imperial. Mis padres políticos, como les llamaban en la prensa, asistirían y llevarían consigo sus portátiles para trabajar entre cócteles. En esa recepción habrá demasiada gente, dije, y ellos estarán distraídos. Carlos sonrió apenas. El sábado me puse el traje azul oscuro que mi abuelo me regaló para mi graduación. En el salón del hotel, la luz dorada caía sobre un mar de copas y conversaciones bajas. Saludé a rostros que apenas recordaba, sonriendo con esa neutralidad que había practicado durante años. Localicé a mi madre junto a una mesa de subastas silenciosas. Reía con un empresario, una mano en su brazo, la otra sujetando su bolso. Sabía que dentro estaba su portátil. Necesito 5 minutos, le dije a Javier por el auricular oculto. Mientras Carlos la entretenía con una historia sobre su padre, yo me acerqué al bolso. Un simple gesto, una mano que parece moverlo para dejar espacio en la mesa. Y ya estaba en mis manos. Me dirigí al guardarropa con paso firme, como si fuera algo normal. Javier me esperaba en la esquina trasera con una pequeña estación portátil. El disco duro se volcó en segundos. Listo, dijo, devolviéndome el portátil. También copié el del padrastro que dejaste en recepción. Regresé con el bolso intacto antes de que ella notara nada. Cuando me miró, solo vio a su hijo bebiendo una copa de champán, perfectamente integrado en la escena. Esa noche, en el café donde nos reunimos, Javier mostró lo que había encontrado. Transferencias a empresas fantasma en 3 países, una de ellas vinculada a una organización bajo investigación internacional. Esto ya no es un caso local, dijo. Y en ese instante me escuché responder con una voz que ya no era la del hijo que aguantaba, sino la de alguien que había tomado el control. Entonces vamos a derribarles por completo. El juicio preliminar se celebró en la sala más grande del Palacio de Justicia. El eco de los pasos sobre el mármol parecía anunciar cada movimiento, y el murmullo del público se mezclaba con el clic constante de las cámaras. Me senté en la segunda fila, detrás de la mesa de la fiscalía. Carlos estaba a mi izquierda, Lucía a la derecha,
repasando unos documentos con la calma de quien sabe que la evidencia habla sola. Cuando entraron mi madre y mi padrastro, el aire cambió. Ella llevaba un traje beige impecable, maquillaje perfecto. Él, un traje oscuro y mirada desafiante. Caminaban como si fueran las víctimas de un teatro mal escrito. El juez pidió silencio. La fiscal abrió con una presentación directa. Movimientos bancarios, sociedades pantalla, el vídeo de la noche del empujón. En la pantalla gigante, la imagen de mi madre empujándome hacia la puerta resonó como un disparo. Hubo un murmullo ahogado en la sala. Mi madre no me miró. Mi padrastro sí, con una media sonrisa que parecía decir no has ganado todavía. La defensa intentó desacreditar las pruebas, insinuar que había motivaciones personales, incluso resentimiento juvenil. Pero Javier, desde la mesa técnica, proyectó el mapa de transferencias que habíamos obtenido en el hotel. Cada línea llevaba a una cuenta en paraísos fiscales o a una empresa sin actividad real. ¿Puede el testigo explicar la conexión con la organización bajo investigación internacional?, preguntó la fiscal. Javier lo hizo, punto por punto, hasta que la sonrisa de mi padrastro desapareció. El momento más tenso llegó cuando Lucía presentó las transcripciones de mensajes amenazantes enviados a testigos. Nombres, fechas, incluso fotos. En la pantalla, el número de teléfono de mi padrastro estaba ahí, visible para todos. Él se inclinó hacia su abogado, susurró algo y el abogado pidió un receso. El juez lo concedió. En cuanto se levantaron, mi padrastro giró la cabeza y me miró con un gesto breve, casi imperceptible, una mezcla de odio y miedo. En el pasillo, mientras el receso se alargaba, varios periodistas intentaron acercarse. Carlos los apartó con una mano. Yo permanecí de pie, mirando por el ventanal hacia la plaza, donde la gente se agrupaba para seguir la noticia en pantallas gigantes. La ciudad entera parecía observando. Cuando la sesión se reanudó, la defensa no intentó negar las transferencias. Se centraron en pedir medidas cautelares más suaves. El juez escuchó, tomó notas y finalmente dictó orden de detención provisional para mi padrastro. La policía lo esposó allí mismo. El murmullo se convirtió en un rugido. Mi madre permaneció sentada, rígida. La orden contra ella era distinta: prohibición de gestionar cualquier cuenta o activo del patrimonio familiar. Fue como quitarle el aire. Mientras la sala se vaciaba, me levanté y caminé hacia la salida sin buscar miradas ni respuestas. No levanté la mano en señal de victoria, no dije nada. La multitud fuera gritaba mi nombre, pero yo seguía andando, con la sensación de que, más que ganar, había cerrado una puerta que nunca volvería a abrir. ChatGPT Escazal. La tarde caía sobre la ciudad cuando regresé a la casa. No había coches en la entrada. El portón chirrió al cerrarse detrás de mí. Caminé por el pasillo principal. Los marcos de las fotos seguían en las paredes, pero las imágenes parecían ajenas, como si pertenecieran a otra familia. En el salón, la mesa estaba vacía, sin copas ni papeles, solo un rastro de polvo que el sol revelaba en el aire. Me acerqué a la puerta corredera. El cristal nuevo reflejaba el jardín como un cuadro. Afuera, el cenicero seguía junto al seto, con una colilla apagada, probablemente de aquella noche. Saqué del bolsillo el trozo de vidrio roto que había guardado desde entonces. Lo coloqué en el alféizar, donde la luz lo atravesó y lo hizo brillar, igual que la primera vez. No había voces, ni pasos, ni amenazas. Solo el silencio. Me quedé de pie, mirando ese pequeño fragmento como si contuviera toda la historia. Luego, di media vuelta y salí, cerrando la puerta sin mirar atrás.